Chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a visualizar lo que es la unidad 2 de la materia Introducción a la Ingeniería Industrial con el tema Sistemas de Producción. Quien les habla nuevamente, su docente, el ingeniero María de los Ángeles Bravo Pérez. Ok, antes de definir qué es un sistema de producción, es pertinente definir inicialmente qué es un sistema. Y un sistema, pues, no es nada más y nada menos que una serie de elementos que están interconectados entre sí y cuyo funcionamiento es como un todo. Se dice como un todo porque es necesario que todos estos elementos estén conectados justo para que se pueda dar esa funcionalidad o ese sistema. El sistema no es más que un conjunto de elementos que tienen alguna finalidad, como por ejemplo el sistema solar. Se le llama sistema porque está compuesto de varios elementos, ¿ok? Como por ejemplo el Sol, los planetas, y por supuesto muchos más elementos que le puedan atribuir el nombre sistema. Por ejemplo, si nos vamos a referir a un planeta, mencionamos el planeta. Si nos vamos a referir al Sol, a la Luna, lo mencionamos particularmente. Pero cuando hablamos de sistemas es todo aquello que lo integra. Así, bueno, un ejemplo que les doy justamente para que puedan abarcar todo este concepto. Prosigo. Los elementos que lo conforman pueden ser diversos, no necesariamente en un sistema debe haber un mismo elemento o varios elementos de un mismo componente o todos iguales, sino que pueden existir diversos elementos que son necesarios justamente para la funcionalidad del mismo, como un grupo de lineamientos o principios perfectamente estructurados acerca de una teoría, una ciencia, perdón, o una materia. Depende de qué sistema nosotros podamos definir o queremos definir. Otro ejemplo es el sistema del cuerpo humano, justamente que tiene el sistema respiratorio, el sistema, muchísimos sistemas, ¿ok? Que justamente nos dan esa funcionalidad a nosotros como humanos, como personas para poder sobrevivir y poder vivir también. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados, perdón, entre sí para lograr un mismo objetivo. Los componentes de un sistema son, primero debe existir una entrada, ¿ok? Luego un proceso y una salida. En el caso, vamos a hablar acerca de los procesos de producción, debe existir una entrada, lo cuales son las materias primas, ¿ok? Por ejemplo, luego esto pasa a un proceso de producción que allí, en ese proceso, van a existir diversos elementos, como por ejemplo, en el proceso intervienen lo que es la mano de obra, las máquinas, los insumos, etcétera. Y posterior, luego de que se dé eficientemente ese proceso, debe existir lo que es una salida, ¿ok? Esa salida es el producto, para colocar un ejemplo, ese producto terminado que va directamente hacia el consumidor, ¿ok? Y luego hay una, o constantemente hay una retroalimentación. ¿Por qué? Porque justamente en esa salida, ese producto que llega hacia su destino, es importante justamente verificar si este producto cumple con los requisitos, con los requerimientos y si es beneficioso, porque el objetivo es dar beneficio a nuestros clientes, ¿ok? A una población que requiere de ese producto. Entonces, es importante verificar justamente si ese producto está cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes y esa retroalimentación justamente nos va o les va a permitir a la empresa mejorar esos aspectos que se encuentran débiles o deficientes, ¿ok? ¿Qué es producción? Producción es, de manera general, no solo en el área de proceso de producción de ingeniería industrial, es el proceso de fabricar algo, de elaborar o tener, puede ser un producto o un servicio. Debemos tener en cuenta que hay empresas que no solo tienen sistemas de producción con plantas de producción, sino que también hay empresas de servicios que ofrecen servicios contables, servicios de mensajería, diversas empresas que se dedican a este tipo de producción, ¿ok? Entonces debemos tener en cuenta eso. Ahora, un proceso de producción industrial, ¿ok? Entonces es un conjunto de procesos a través de los cuales se transforman, ¿qué? Las materias primas, ¿ok? Entonces, para que se pueda dar un proceso de producción industrial, debe existir
una etapa incipiente, como les mencioné anteriormente, el cual, bueno, interviene primeramente lo que es la materia prima para ser transformada durante ese proceso. Ahora, ¿qué son los sistemas de producción? Un sistema, recuerden que les mencioné que un sistema es un conjunto de elementos, ¿ok? Es la manera en que se lleva a cabo la entrada de las materias primas, como les mencioné anteriormente, que pueden ser materiales diversos. En el caso de las empresas de servicio puede ser alguna información, así como el proceso dentro de la empresa para transformar los materiales y así obtener un producto terminado para la entrega de los mismos a los clientes o a los consumidores, los cuales están interesados en nuestros productos o en nuestros servicios, ¿ok? También tenemos otro concepto en donde se describe que un sistema de producción se refiere a una serie de elementos organizados. Miren que siempre caemos en las mismas palabras, en los mismos conceptos, porque realmente eso es lo que describe lo que son los sistemas de producción. Ahora nos dice que son elementos, pero esta vez organizados. Pueden existir muchísimos elementos, pero si estos elementos no están organizados de una manera que todos puedan interactuar entre sí para que pueda existir una línea de comunicación porque el fin de todos estos elementos es llegar a un objetivo en común. Entonces, si todos estos elementos no están organizados, no estaríamos hablando de un sistema, o por lo menos de un sistema estructurado o un sistema eficiente, relacionados y que interactúan entre ellos obligatoriamente. Algunos se encargan de unos procesos y otros se encargarán de otros procesos. Por ejemplo, vamos a colocar un proceso de producción de bolsas. Entonces, puede que una máquina se encargue de lo que es la fundición de, en este caso, la materia prima, pues es el plástico, el polietileno. Entonces, puede que una máquina se encargue de lo que es la fundición de ese polietileno, ¿ok? Llevarlo a una manera, puede ser de forma líquida, ¿ok? Que se caliente y así, bueno, en una máquina determinada pueda pasar, ¿ok? Sí, por una máquina que le pueda dar la forma de bolsas. Luego, esto va a pasar a un proceso de enfriamiento, justamente para que logre su forma, su consistencia. Luego pasa por otra máquina para que sea cortado, porque, bueno, esta máquina produce en cantidades infinitas, entonces pasa a otra máquina que le haga el corte de la bolsa, luego pasa a otra máquina que haga el sello de la bolsa. Entonces, todos estos sistemas o todos estos elementos, como por ejemplo en este caso son las máquinas, y en este caso por supuesto interviene la mano del hombre, están interactuando entre sí, ¿ok? Y todas estas máquinas, personas, equipos se relacionan justamente para llegar a un objetivo que todos tienen en común, ¿ok? Que es la producción de determinado, en este caso puse el ejemplo de las bolsas, pero no precisamente tiene que ser de las bolsas. Hay muchos procesos de productivos los cuales podemos tomar como ejemplo, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los elementos que intervienen en el proceso de producción, en un sistema de producción. Debe existir lo que es la materia prima. Una materia prima es cualquier bien que se transforma a través de un proceso de producción para obtener un bien de consumo. Muchas veces se dice que la materia prima es solo elementos que se extraen de los recursos naturales, como por ejemplo, aquí estamos viendo lo que es el maíz, el café, pero no necesariamente tienen que ser, o algunos minerales, por ejemplo. También la materia prima pueden ser elementos o materia sintética, que quiere decir sintético, que no está, no existe o no se da naturalmente, sino que debe existir un proceso previo que por supuesto el hombre tuvo que haber intervenido. El mismo ejemplo que les doy es el polietileno. El polietileno es un derivado del petróleo, pero
debe existir un proceso justamente para que, bueno, yo como empresa que voy a elaborar, siguiendo el mismo ejemplo de la empresa de plástico, tengo que comprar mi polietileno, que es la materia prima, pues hay otra empresa que antes debió haber realizado su proceso de producción para elaborar este polietileno, que son como unas pelotitas, unas piedritas, justamente, para que se puedan imaginar lo que es o cómo viene normalmente este producto. Entonces, se tuvo que haber dado un proceso, ¿okay?, para que yo obtuviera este producto final. Y allí, por supuesto, estuvo la mano del hombre para que yo como empresa obtuviese este producto. Entonces, ese polietileno no se da naturalmente en el ambiente, que está dentro de un recurso natural, sí, por supuesto, pero naturalmente no se da. ¿Ok? Otro elemento que interviene son los insumos, como objetos materiales, y bueno, infinidades, como por ejemplo aquí podemos ver en el área de oficina que por supuesto también intervienen lo que son las actividades administrativas, lo que son los sistemas informáticos, materiales de oficina, en este caso en un proceso de producción para un ensamblaje o para la elaboración de un motor, puede que estemos hablando de tornillos, de tuerca, etcétera. ¿Ok? Por supuesto, es muy importante lo que es la mano de obra, el cual se determina o se define como que es el concepto físico y mental que emplea un técnico para fabricar, mantener o reparar un bien. Entonces, es importante mencionar que la mano de obra incluye todo el personal, porque el esfuerzo no solo tiene que ser físico, como por ejemplo un técnico, un obrero, sino que también es mental. Es decir, que las personas que laboran en el área administrativa, por supuesto, entran dentro de esta mano de obra, ya que todos estamos realizando una actividad para un bien. La diferencia es que uno lo hacen a nivel físico, ¿okay?, a nivel de esfuerzo, y otras a nivel mental, aportando sus conocimientos justamente para llegar a ese objetivo. Entonces, como un engranaje, como ese sistema que siempre estamos mencionando. ¿Ok? Otro elemento que interviene es el método de trabajo, que es la secuencia lógica y ordenada de acciones o actividades que producen los cambios de las materias de entrada y que permiten la obtención de un producto final. Los métodos de trabajo son importantes y se deben definir antes de arrancar los procesos de producción. No solo los métodos de los sistemas de producción, por ejemplo, no solo debo definir cuál es el método de producción, la manera cómo yo voy a realizar mi proceso de producción, sino también algunos otros métodos de trabajo administrativo, que, bueno, intervienen todo, como les indiqué, en un sistema. Otro método de trabajo a definir, por ejemplo, y obligatorio, es el método de trabajo a utilizar en el área de capital humano, en el área de administración, en el área de costos. O sea, es totalmente global e integral. Sí, debemos integrar todos estos métodos de trabajo justamente para definir cuáles son los métodos de trabajo más convenientes más conveniente para nuestro sistema de producción, de acuerdo al objetivo que nosotros tengamos. Otros elementos que intervienen son las máquinas, equipos, herramientas, muy importantes, que son indispensables para nosotros elaborar, en este caso, un producto y un servicio también, porque para brindar un servicio quizás yo necesito de una computadora, de una impresora, de tintas, necesito, o como el insumo, por ejemplo, y para el caso de una producción, de la producción de un producto, necesito determinar cuáles son las máquinas necesarias, la cantidad, la funcionalidad, ¿okay?, con exactitud que yo voy a utilizar para llegar a ese objetivo. ¿Cuáles son las herramientas de trabajo que necesito? ¿Cuáles son los otros equipos que yo necesito? ¿Ok? Y, por supuesto, es muy importante verificar su funcionamiento, su funcionalidad. Ahí intervienen muchos más elementos como el mantenimiento, el tiempo de vida útil, la verificación de su capacidad de producción, en fin. Debemos siempre, o sea, no solo todo llega hasta allí, sino que debemos adentrar constantemente
permanentemente y siempre, y por supuesto antes de poner en funcionamiento una máquina o un equipo, sus componentes, cómo funciona, y debemos tener en cuenta esto permanentemente. Y por supuesto lo que es el medio ambiente, que es el conjunto de factores que influyen sobre el bienestar, no solo físico, sino también mental, ¿ok? Ahí entra lo que es el área de seguridad y salud en el trabajo. Que, bueno, es una disciplina y esta no solo interviene o no solo quiere que, claro, porque el objetivo principal es que no se produzcan accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales producto de malas manipulación de las máquinas, o bueno, manipulación deficiente o enfermedades ocupacionales para alguna exposición prolongada a alguna sustancia química, sino que también debe existir, los trabajadores deben estar en una especie de confort, no solo físico, sino que también a nivel mental dentro de su ambiente de trabajo, ¿ok? Con respecto a la interacción interpersonal con sus trabajadores, también, bueno, posiblemente ustedes hayan visto aquellos ambientes de trabajo donde todo está como pesado, donde la gente no se siente bien, no se siente en ambiente, no se siente en armonía, que les gusta lo que hace, pero no se sienten bien con algún otro compañero de trabajo, como el supervisor, o simplemente no es por las relaciones interpersonales, sino que las condiciones de trabajo son deficientes. Por ejemplo, no tienen las máquinas, los insumos, no tienen lo que es el saneamiento básico, no se sienten, no hay orden, no hay limpieza, no se sienten completamente bien. Y por supuesto, esto influye muchísimo en lo que es la productividad de las personas, de los trabajadores. ¿Okay? Esos son algunos elementos. Ahora vamos con lo que son los tipos de los sistemas de producción. Existen 3 tipos de sistemas de producción y aquí lo vamos a mencionar. El primero, producción por proyecto o bajo pedido. Entonces, se define como es un sistema utilizado por empresas únicamente después de haber recibido un pedido. Es decir, si yo no recibo un pedido, ¿ok? Yo no activo mi sistema de producción, ¿ok? De resto, yo estoy justamente esperando tener un contrato, un acuerdo con mi cliente para yo activar mi producción. Entonces, se genera un producto específico o personalizado por cliente. Se da de esta manera justamente porque los productos, como se indican allí, son delicados, son específicos o son a consideración o a complacencia del cliente, bajo pedido. Mira, yo lo quiero de esta manera o debo considerar esto, o simplemente porque también puede que el producto se deba consumir de una manera rápida también. Bajo este sistema de producción son muchos los factores que influyen. Entonces, esto bajo las siguientes especificaciones. Primero, debe existir una eficiente planificación por parte de la empresa. Justamente cómo yo voy a activar mi sistema de producción y cómo yo lo voy a llevar a cabo. Luego de que yo tenga un acuerdo con mi cliente, debe existir debe existir una cotización, justamente para que el cliente vea, mire, estos son los precios, esto te vale tanto, ¿okay? Y luego de que el cliente evalúe y apruebe, debe establecerse obligatoriamente un contrato de servicio, justamente para establecer acuerdos específicos y que allí, bueno, se puedan plasmar los diversos acuerdos que nosotros queremos que el cliente tenga en cuenta. También se establecen dentro de ese contrato acuerdos como, por ejemplo, el tiempo de entrega. Bueno, mi producción se lleva tanto tiempo, ¿ok? Eso quiere decir, o también tomando algunas otras consideraciones, vamos a indicarle que vamos a entregar nuestros productos o su pedido a tanto tiempo. Es decir, que hay un lapso de espera. Y por supuesto que es muy recomendable, debe haber un anticipo. Del 100% del costo, bueno, ahorita se está manejando mucho, necesito que me abones el 70% de lo que es, el precio. Y allí justamente yo voy a cubrir lo que es la materia prima, la mano de obra, o sea, la mayor cantidad de costos justamente para llevar a cabo este servicio. Entonces es importante todos los acuerdos que se deban establecer en este proceso de producción, porque es bajo pedido. Yo no estoy produciendo constantemente ese producto que quizás esté allí en inventario y cualquier cliente se lo pueda llevar. No, es algo específico que quizás le va a interesar solo a un cliente. Debemos tener en cuenta la relación de las materias primas y las maquinarias
que se encuentren allí, si yo debo adquirir alguna otra por algún requerimiento en específico. Tenemos que tener también en cuenta la relación de la mano de obra especializada, si la poseo, si necesito una adicional, más del área técnica, alguna mano de obra calificada o especializada. Un ejemplo vivo, perdón, es una carpintería. Entonces, ellos suelen llevar a cabo sus procesos productivos con base a los requerimientos del cliente. Mira, yo necesito que tú me realices un mueble con estas características específicamente. Entonces, como se realizan bajo unas características específicas, quizás a él solo le interesa comprar o adquirir ese mueble. ¿Ok? Entonces, si yo lo hago, ¿ok? Resulta que, bueno, tengo el pedido, lo hago y después me dice que no lo quiere. Entonces, es por eso que se tienen que establecer estos acuerdos escritos y estos contratos con estas consideraciones y que, bueno, todas las partes estén conscientes, involucradas y comprometidas. Ok, y no siguen flujos lineales de operación y estandarizan los bienes que fabrican. O sea, no hay una estandarización, vamos a realizar una producción en línea o en masa de este mueble con estas especificaciones. No, solo es por pedido. Entonces, ya definimos lo que es el primer sistema de producción, que es por pedido o por proyecto. El segundo es por lote, y este es un sistema utilizado por las empresas que producen una cantidad limitada de un tipo de producto a su vez. Entonces, esta cantidad limitada se le llama lote de producción, ¿ok? Entonces, estas empresas producen por lote. Lote por volumen de ventas por un cierto periodo. Entonces, por ejemplo, yo voy a producir tantas unidades de lo que estoy produciendo, de X producto, y eso me va a cubrir, o yo sé históricamente, sé que en 2 meses, de aquí a 2 meses, vendo tantas unidades. Entonces, eso es lo que yo voy a producir, ¿ok? Entonces, también puede ser por pedido, ¿ok? O por nivel, sí, como les mencioné, por nivel histórico, nivel de estudios, niveles de incidencias que yo me puedo proyectar justamente para ver cuántos pueden ser mis ventas y ahí puedo planificar yo mi producción. La empresa produce productos con diversas características, no necesariamente tengo que producir un producto específico para que pueda entrar dentro de esta producción por lote, sino que puedo producir diversos productos, ¿ok? La producción se divide en diversas operaciones. Eso quiere decir que mi producto debe pasar por varias etapas, varios mecanismos de visualización, varias máquinas, justamente para llegar a ser un producto terminado. Una operación debe estar completada para proceder a la siguiente, como les mencioné. Por ejemplo, no sé muy bien, tendríamos que estudiar lo que es el sistema de producción de lo que son los autos, pero puede que primero, no sé, el material inicial pasa por una máquina, donde esa máquina pueda que haga las perforaciones de ese metal justamente para, claro, y tiene que ser muy específico, para justamente la colocación de algunos tornillos y algunas tuercas. Entonces, ese proceso tiene que estar completamente terminado para pasar a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? La colocación de esos tornillos y esas tuercas. Y así sucesivamente hasta terminar el ensamblado completamente de ese vehículo. Por poner un ejemplo. Cada lote de producción recibe un código y esto es indispensable. Este sistema impone la necesidad de crear un plan de producción bien específico y que pueda integrar otros lotes de producción en medida que se terminen los otros, ¿ok? Y así sucesivamente. Otro ejemplo que les tengo acá son las panaderías, ¿ok? Y la textilera, por ejemplo, las panaderías con los panes, los dulces, ¿ok? Es un ejemplo totalmente vivo, por ejemplo. Yo voy a producir tantas unidades de pan porque, bueno, sé que a partir de las 6 de la tarde empieza mi hora pico, ya las personas, bueno, salen de su trabajo, porque todo eso, señores, en los sistemas de producción se toma en cuenta, ¿ok? Todo hay que estudiar bien al público, hay que estudiar bien a mi cliente para justamente yo saber conocerlos y poder, no solo que mi producción sea efectiva, porque dentro de la producción también integra lo que son las ventas para ayudarle salida a ese producto.
Entonces, bueno, yo considero que, o yo he estudiado que a las 6 de la tarde, la hora pico, las personas salen de trabajar y bueno, les provoca o quieren comprar su pan. Entonces, por estudios, ¿ok? De, no sé, los últimos, el comportamiento de mi público de los últimos 2 años, me dicen que de las 6 de la tarde hasta a la hora que yo cierro, que son las 9 de la noche, yo vendo 1000 panes. Entonces, bueno, yo voy a producir esa cantidad de panes, ¿ok? Un lote de producción específico para ese día, ¿ok? Entonces, ahí entramos en lo que son los lotes por volumen de ventas por un cierto periodo. Entonces, por colocarles un ejemplo. Entonces, hay que considerar muchísimas cosas en lo que son los sistemas de producción, sea cual sea. Otro sistema de producción muy importante y uno de los más visualizados es la producción continua. Es un sistema utilizado por empresas que elaboran determinados productos que no sufren modificaciones durante un largo periodo. O sea, se produce, se produce, se produce y se produce muchísimas veces ese mismo producto de una manera constante e igualitaria, o sea, que no sufre ningún tipo de modificaciones. Entonces, este cumple con las siguientes características. El ritmo de producción es, por supuesto, muy acelerado, porque tengo que producir en masa, como por ejemplo galletas, unas galletas que tengan mucha demanda, puede ser, por ejemplo, por mencionar alguna, la Club Social, o por mencionar una industria muy famosa que es lo que es las bebidas gaseosas, la Coca-Cola, la Pepsi, ¿ok? Entonces, la producción es mayor, o sea, muy acelerado, se producen muchísimas unidades, porque los volúmenes de venta, los volúmenes de salida de ese producto son, bueno, pues incontables. Otra consideración que la producción no sufre interrupciones, señores. Eso quiere decir que la producción tiene que ser continua y para llegar a eso se necesita mucha planificación en lo que es el área de operaciones, en donde las maquinarias tienen que estar en perfectas condiciones y, por supuesto, estas maquinarias tienen que tener un mantenimiento constante para su buen funcionamiento. Y si yo voy a realizar un mantenimiento, porque no solamente tiene que ser o no debería ser correctivo, o sea, que se pare mi máquina para yo, justamente por un problema, para yo repararla, sino que el mantenimiento tiene que ser preventivo, ¿ok? O sea, antes de, porque la máquina tiene también su ficha técnica que me tiene que, ella me va a decir justamente, aparte de otras especificaciones, su capacidad de producción, todo, me va a decir bueno, mira, el mantenimiento preventivo se le debe realizar a tantas horas hombres de la máquina. Entonces, justamente yo tengo que prever eso para que no haya interrupciones por paradas, por accidentes. O sea, es una serie de planificación, no solo de lo que es el área de producción, sino del sistema, de la empresa en general. También se requiere de máquinas y herramientas altamente especializadas. ¿Por qué? Porque en este tipo de producción interviene un poco lo que es la mano de obra, ¿ok? Estas empresas utilizan muchísimo lo que son las máquinas especializadas, robotizadas, que pues ya estas máquinas están completamente calibradas, ya están programadas para llevar a cabo estos sistemas de producción. Y por supuesto, la mano de obra o la mano del hombre interviene, pero muy poco, justamente como para controlar lo que es el sistema. Pero la mayor parte de la producción la realizan lo que son las máquinas que por supuesto están altamente calificadas. Debe haber una secuencia lineal y continua, ¿ok? Que un producto pasa por esta máquina e inmediatamente ingresa a otra justamente para continuar lo que es ese proceso continuo y que no se pare, por supuesto. Debe haber un alto grado de estandarización de producción, es decir, que la producción debe ser igual para todo. Mira, una estandarización, como les acabo de mencionar, es, para hablar coloquialmente, es yo colocar de igual manera mi proceso. Mira, de establecer un paso secuencial, un procedimiento en todos los aspectos para que mi producto, mis procesos se dé de la misma manera y que mi producto terminado sea el mismo en todo. Eso quiere decir que si yo produzco 100 unidades de X, esas 100 unidades deben estar igual. Entonces, por ejemplo, para producir un alimento, mira, tantos kilogramos de esta materia prima, tantos kilogramos de esto, tantos litros de agua. Entonces,
debe haber una supervisión y estandarización, bueno, pues, pero al detalle, al extremo y con mucha supervisión de lo que son las estandarizaciones de estos procesos. Deben existir estrictos métodos y procesos de trabajo de igual manera. Se producen enormes cantidades a largo tiempo porque esta producción continua suelen tener mucha demanda por el público. Deben existir altos controles de calidad, justamente también para evitar la paralización. Y también porque imagínense que yo produzco 10.000 unidades de X producto y no cumple con los estándares de calidad porque, bueno, no le realizamos las revisiones previas o también en el proceso y estos productos salen a la calle así. Entonces ya la marca, el producto se vería, por supuesto, muy afectado. O simplemente me doy cuenta que está malo ya cuando lo realicé. Entonces allá hay una pérdida grande, grande de lo que es productos, insumos. O sea, hay una pérdida de dinero muy grande allí para la empresa, para la organización. Entonces, mire que, o sea, no es solo producir, sino que es un sistema, como les vengo mencionando, insisto, que tiene que estar integrado de todos para todos, ¿ok? Luego está la planificación específica de la producción, como por ejemplo, cuántos turnos yo voy a necesitar, cuántos trabajadores voy a necesitar para justamente cumplir con estas cantidades que yo requiero producir. Las máquinas están operativas, también tengo que medir el rendimiento de las mismas, de estas máquinas y su capacidad de producción, los mantenimientos, en fin. Es una planificación muy, muy, muy estricta. Por supuesto, este es un mundo muy lindo, muy bello, pero una responsabilidad bastante bárbara y un compromiso porque casi siempre de los sistemas de producción depende toda la empresa. Ok, hablamos de lo que es la administración de operaciones. ¿Por qué la administración de operaciones? Pues la administración de operaciones consiste en planificar, señores. Debemos planificar nuestros sistemas, las direcciones, la organización y el control de los procesos de producción de la empresa con el fin de crear, por supuesto, un valor a mi producto, un valor a mi servicio, un valor a mi empresa, a mis empleados, porque no solo es darle valor a mi producto, sino también darle valor interno como empresa, a mis empleados, el confort, ¿ok? A que todos nos sintamos bien, tanto adentro como afuera. El proceso de administración consiste en planear, organizar, asignar personal, dirigir y controlar. De esta forma, a través de esta actividad de dirección, el departamento de producción decide qué fabrica, cuánto fabrica, cómo, dónde fabrica. Todo ello con el objetivo de ser eficientes. Entonces, ¿por qué es importante? Y se habla de lo que es la administración de operaciones. Primero, porque esta actividad es la clave de cualquier empresa. Es necesario tener procesos claros y eficientes. El director de operaciones, por supuesto, que debe haber una persona responsable, es uno de los puestos de trabajo mejor pagados y, por supuesto, más demandados. Y la persona tiene que tener muchísimo conocimiento, no solo en el área de administración de operaciones, sino que también tiene que tener muchos conocimientos en lo que es ese sistema de producción en específico. Porque no es lo mismo yo trabajar en una empresa que produce una sustancia química X a una empresa que produce alimentos. No, yo tengo que conocer de sus sustancias, de sus equipos, de sus incidencias, ¿ok? Entonces es sumamente importante que la persona esté en la facultad, en la capacidad y tenga muchísimas competencias justamente para mantener este cargo. La producción es la actividad principal y aquella donde se puede generar grandes pérdidas o grandes ganancias, como les mencioné anteriormente. Una gestión eficiente puede suponer la diferencia, por tanto es importante para la supervivencia de la empresa. Y por supuesto está relacionada con el resto de las direcciones, con el área financiera. ¿Por qué? Porque precisa de justamente inversiones, hay que comprar esto, hay que hacer esto, hay que contratar más personal, y con el área de recursos humanos porque necesita personal para los procesos de producción. Mira, voy a doblar turnos, mira, necesito una persona especializada para esto, necesito un técnico para esto, entonces, bueno, infinidades. Por este motivo, la administración de operaciones es impredecible, ¿ok? Entonces, sus objetivos son muchos. Las decisiones tomadas logran determinar el procedimiento de producción, distribución y organización. Estas decisiones también contienen diversos equipos de trabajo, distribución, tecnología, instalaciones para ofrecer artículos y servicios eficientes. O sea, debo considerar
todo esto, ¿ok? En las decisiones a largo plazo se debe tener en cuenta este tipo de administración para que pueda obtener resultados favorables la empresa, ya que se necesita de un gran capital, ¿ok? Y sí, de un gran capital justamente para tomar decisiones de qué es lo que yo voy a necesitar y cómo yo lo voy a necesitar, ¿ok? Las principales funciones del administrador de operaciones, que básicamente o casi siempre es un director, que tiene a cargo varias áreas, como por ejemplo el área del mantenimiento mecánico, el área de instrucción, el área de producción, el área de seguridad, el área de logística, en fin. Es una persona bastante integral que, por supuesto, tiene muy buena formación, requiere de muchas competencias, muchos conocimientos para direccionar a todo su equipo, a todo el proceso y estar consciente de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Entonces, es el responsable de diseñar a nivel industrial y desarrollar, por supuesto, el producto. Si está diseñado, ver cómo lo va a desarrollar. Y, por supuesto, puede implementar niveles de eficiencia y eficacia justamente para mejorar, aumentar la producción en un mismo tiempo. Mira, resulta que en 8 horas hombres producíamos 10.000 unidades, pero doblé el turno de producción, vi que la máquina, su capacidad de producción es mayor. Tomando en cuenta varias consideraciones, bueno, lo doblé, la producción ya no es 10.000, ahora sino 15.000 unidades. Entonces, de una manera eficiente, eficaz, optimiza los recursos. Entonces, es una persona, como les indiqué, que requiere bastante competencias. ¿Ok? También diseña los procesos de producción, cómo se van a realizar los procesos de producción y si ya están bien definidos, pues lo puedes reestructurar, lo puedes mejorar, lo puedes estudiar. Esta fase define cómo queremos producir, qué tecnología o máquinas nosotros necesitamos, si las máquinas están obsoletas, si la empresa necesita hacer una inversión de una máquina nueva justamente para aumentar la productividad, para eso también le daría más confort a la empresa. Bueno, muchos estudios. El personal necesario, cuáles son sus atribuciones y el control de todo proceso también. El director de operación va a determinar eso. También gestiona lo que son los inventarios, coordina con el departamento de compras que se deban comprar materias primas, insumos, que los cuales son necesarios para darle continuidad a lo que son los procesos de producción. Muy importante lo que es la calidad y mantenimiento. Estos departamentos auxiliares son muy importantes en la producción. El primero ayuda a definir los estándares y procedimientos de calidad y el segundo, por supuesto, se encarga de las revisiones y reparaciones para que todo funcione correctamente. ¿Ok? Y por último, la coordinación con el departamento de ventas. También se gestionan los pedidos para producir la demanda de forma, por supuesto, eficiente. Chicos, espero que les haya gustado esta clase y les sea de mucha utilidad. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.